Alabado y glorificado será siempre el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. Hoy lo hizo el Padre para que podamos reconocer de su grandeza, de su gran amor, de su gran misericordia que tiene para todos aquellos que se humillan delante de su presencia. Porque las promesas del Señor no son para todos, son para los que se humillan, los que anhelan sentirlo. Hoy el Espíritu Santo nos quiere compartir una palabra de mucho poder que ha hablado a mi espíritu, la conversión de Lidia. Es muy importante que nosotros nos convirtamos al Señor. De nuestro mal camino nos volvamos al buen camino, porque la Biblia dice que existen dos caminos, el bueno y el malo, el ancho y el angosto. Es muy importante que usted se decida si va a continuar en el malo o en el bueno. Para eso necesitamos una verdadera conversión. Por eso el Espíritu Santo nos va a hablar hoy a todos, pero en especial a las mujercitas. Óiganlo bien, a todos, pero en especial a las mujercitas. ¿Por qué? Porque nos va a revelar la conversión de Lidia. ¿Cómo fue la conversión de Lidia? ¿Será que fue una conversión terrenal que Lidia tuvo o una conversión espiritual? ¿Será que el bautizo de Lidia fue en el agua o fue en el espíritu? ¿Cómo usted y yo vamos a entender las escrituras hoy que vivimos en la gracia? Es muy importante aceptar la palabra en el Espíritu. Hoy vamos a conocer este misterio que está escrito, porque todo lo que la hermana One les comparta siempre va a ser con un escrito está. ¿Por qué? Porque yo he sido bautizada en el Espíritu y toda persona que tiene el bautizo en el Espíritu siempre le va a hablar con un escrito está. Porque si yo no les hablo con un escrito está, es porque mi bautizo no es en el Espíritu, es en el agua. En ese bautizo de hombre, en ese bautizo terrenal. Y lo de Dios no es terrenal, lo de Dios es espiritual. Por eso, si tú recibes un mensaje de parte de Dios por medio de la hermana One, que sea siempre con un escrito está. Amén. Vamos a ver qué el Espíritu Santo nos quiere decir. Vayamos a el libro de Hechos 16. Versículo 11 al 15. Veamos qué nos quiere revelar aquí el Espíritu Santo. Lo vamos a estudiar en el Espíritu para entenderle. Si bien es cierto que está escrito literalmente, pero lo vamos a discernir en el Espíritu. ¿Qué nos quiere decir el Espíritu? Importante que usted sea humilde para recibir el mensaje, porque si usted echa fuera el espíritu de altivez, el espíritu de soberbia, el espíritu de orgullo, el espíritu de contienda y todos los espíritus negativos que puedan rondar en su ser, tenga la seguridad que va a recibir el mensaje en el espíritu y puede llegar a ser bautizado en el espíritu como lo fue nuestra hermana Lidia. Un ejemplo escrito, Lidia. Amén. Vamos a dar lectura por medio del Espíritu. Usted con su Biblia ahí en casa, nadie lo puede engañar. Yo con la mía. Vamos a parafrasear porque el Espíritu Santo nos quiere hablar en un lenguaje especial. Un lenguaje que usted y yo le entendamos.
para no decir, no, pues no sé qué quiso decir ahí la hermana, o Dios no sé qué dice ahí. No, vamos a hablar con una palabra que lo entendamos usted y yo. Seamos libres para hablar. Amén. La conversión de Lidia. Salimos de Troas en barco y nos dirigimos directamente a la isla de Samotra. A la isla de Samotracia. Al día siguiente nos embarcamos para Neápolis y de allí fuimos a Filipo, una colonia romana y ciudad importante de esa parte de Macedonia. Allí nos quedamos algunos días. Escuchemos esta revelación. Esta es la importante. En el día de descanso fuimos al río por la puerta de la ciudad porque pensamos que junto al río podríamos encontrar un lugar de oración de los judíos. Algunas mujeres estaban reunidas allí y nos sentamos a hablar con ellas. Una de ellas se llamaba Lidia. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Ella alababa al Dios verdadero y nos estaba escuchando. El Señor abrió su corazón para que pusiera atención a lo que Pablo decía. Entonces, ella y todos los de su casa se bautizaron. Luego ella nos invitó a su casa diciendo, si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente del Señor Jesús, entonces vengan a quedarse en mi casa. Ella nos convenció y nos quedamos en su casa. Qué bonita palabra, dicha por el Espíritu Santo hoy. Si nos damos cuenta, en el versículo 13 está la revelación de esta conversión de Lidia. En un día de descanso, fueron al río por la puerta de la ciudad. Escuchemos cómo nos lo está explicando el Espíritu Santo. Porque pensamos que junto al río podríamos encontrar un lugar de oración. O sea, ellos andaban buscando un lugar especial, un lugar íntimo, un lugar tranquilo para poder orar. Aquí nos está dando la revelación que necesitamos estar descansados en el Señor y buscar un lugar apropiado para poder orar, para poder concentrarnos en la oración. Y resulta que al encontrar ese lugar de oración, el apóstol Pablo, era un lugar de oración donde los judíos se reunían a orar. ¿Sí? Y ahí encontraron a unas mujeres que estaban reunidas allí. Qué bonito. Esto sucedió, esto fue real, amén. Y ellos se sentaron a hablar con ellas, o sea, se sentaron a predicar la palabra, ¿sí? Y ahí estaba, entre esas mujeres estaba una que se llamaba Lidia, ¿sí? Hoy tú, mujer, puedes estar reunida en este mensaje que estoy compartiendo. Tú puedes ser una que estés escuchando este mensaje. Sigamos. Era de la ciudad de Tiatira, Lidia. Ella vendía, o sea, era una mujer que buscaba su diario vivir, como tú y yo podemos buscarlo también. Sí, ella alababa al Dios verdadero. Usted y yo, mujer, podemos estar alabando al Dios verdadero. ¿Sabe por qué Lidia adoraba al Dios verdadero? Porque ella ponía atención al mensaje de Dios. Ella ponía atención a la palabra. Usted y yo, mujer, si nos disponemos a escuchar la palabra, también vamos a tener la señal de alabar al Dios verdadero. Ahí estaba demostrando Lidia una verdadera conversión, porque estaba poniendo atención a los siervos de Dios que estaban dando la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, solo con el escuchar la palabra de Dios estábamos demostrando quiénes somos, a quién adoramos. En ese momento de escuchar el mensaje, el Señor puede hacer un milagro o una obra en nosotras.
porque la palabra dice que el Señor abrió su corazón, dice de Lidia, para que pusiera atención a lo que el siervo de Dios decía, o sea, que lo que Pablo decía. Eso puede hacer el Señor con tu corazón y con mi corazón hoy. Abrir nuestro corazón si ponemos atención a este mensaje. Eso hace la palabra, abrir nuestro corazón. El problema del ser humano está en el corazón. Vea usted qué gran revelación nos está dando el Espíritu Santo. El mayor problema del ser humano está en nuestro corazón. Es el corazón que tiene que tratar el Señor primeramente. Porque es clara la palabra. El Señor abrió su corazón. Todo el que pone atención a la palabra del Señor es porque su corazón está abierto. Porque el Señor así lo quiso. Abrirle su corazón. Estamos hablando espiritualmente. Amén. Por eso se debe de entender la palabra espiritualmente. El Señor abrió su corazón. Hoy puede abrir tu corazón. Puede abrir mi corazón. Si escuchamos a los siervos de Dios. Entonces, ¿qué hizo Lidia cuando el Señor le abrió su corazón por haber puesto atención a la palabra, al mensaje? Decidió ser bautizada. No solo ella, todos los que estaban con ella fueron bautizadas. Pero no un bautizo en agua. Fueron bautizados en el Espíritu. ¿Por qué? Porque estaban escuchando la palabra, recibiendo el mensaje. Al momento de que el Señor abre tu corazón porque estar escuchando la palabra, en ese momento tú puedes ser bautizada. Tú puedes ser bautizado. Pero no en agua, en el Espíritu. Porque la palabra del Señor se tiene que discernir espiritualmente. Por eso dice que ella y todos los de su casa, o sea, toda su familia, fueron bautizados. Luego ella nos invitó a su casa. Mire qué agradecimiento de Lidia, porque ella era ya una bautizada en el Espíritu. Todo bautizado en el Espíritu va a demostrar su arrepentimiento con obras, con hechos, no con palabras. Dice que ella los invitó a los siervos de Dios a su casa. ¿Por qué? Porque ella sentía que era ya nueva criatura. Ya había sido bautizada en el Espíritu. Ya el Señor había hecho algo en su corazón. Cuando el Señor hace algo en nuestro corazón, eso va a suceder. Vamos a hacer grandezas en nuestras vidas, en nuestras casas. De lo contrario, seguimos siendo un animal. Perdón por la expresión, pero es la verdad. Todo lo terrenal es animal, es diabólico. Si ustedes piensan, dice, que yo soy una verdadera creyente del Señor Jesús, entonces vengan a quedarse en mi casa, dijo Lidia, ya que había sido una convertida, ¿sí? Ya que su conversión había sido verdadero, así habló a los siervos de Dios. Ella nos convenció y nos quedamos en casa, o sea, tenemos que demostrar que somos unas verdaderas nacidas de nuevo, unas verdaderas criaturas. Una verdadera conversión. Lo vamos a demostrar con nuestros hechos, no con palabras. Basta de palabrerías. Son nuestros hechos los que van a hablar. Lidia estaba demostrando su arrepentimiento con hacer la invitación a los siervos de Dios que no se fueran. Si ellos creían que ella era una verdadera hija de Dios, que por favor se quedaran ese día en su casa, ¿no? Ellos obedecieron. Ella los atendió, ella les sirvió. O sea, se vio su conversión, se vio su agradecimiento. Era señal de que era una bautizada en el Espíritu, ¿sí? Usted y yo, ¿será que estamos haciendo algo para el reino de Dios, para los siervos de Dios? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque no es nuestro bautizo en el Espíritu, es en el del agua y nada más. No. Aquí nos está relatando el Espíritu Santo la conversión que tuvo Lidia. Es una conversión verdadera. Tenemos que demostrar que somos nuevas criaturas. Con nuestras acciones, con nuestros hechos. Que esta palabra le sea de bendición, de edificación a su alma. Si usted puso atención, puede ser que el Señor le haya abierto su corazón. Puede ser que haya sido bautizado en el Espíritu. Puede ser que haya ocurrido un milagro. Yo no sé, pero lo que sí sé es que sus hechos van a hablar de aquí en adelante. Esperando que este mensaje le haya hecho rema en su mente. Creyéndole al Padre por medio del Espíritu que su palabra no regresará vacía. Gracias por medio del Espíritu Santo por haber recibido este mensaje por medio del Espíritu. Amén.
Alabado y glorificado será siempre el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. Hoy lo hizo el Padre para que podamos reconocer de su grandeza, de su gran amor, de su gran misericordia que tiene para todos aquellos que se humillan delante de su presencia, porque las promesas del Señor no son para todos, son para los que se humillan, los que anhelan sentirlo. Hoy el Espíritu Santo nos quiere compartir una palabra de mucho poder que ha hablado a mi espíritu, la conversión de Lidia. Es muy importante que nosotros nos convirtamos al Señor. De nuestro mal camino nos volvamos al buen camino, porque la Biblia dice que existen dos caminos, el bueno y el malo, el ancho y el angosto. Es muy importante